Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque para hablar de coronavirus y de la situación en Río Cuarto y la región, por supuesto. 47 casos positivos hoy, según el informe oficial que se acaba de conocer. Vamos a hablar con Valeria Alanís, titular del COE regional. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Bueno, doctora, ¿cuál es la situación en Río Cuarto en el marco de un crecimiento en toda la provincia, en casi todo el país? El departamento ha pasado de ser considerado zona verde a zona roja, según el último informe epidemiológico de la Nación. Sí, mira, nosotros ya veníamos viendo un incremento de casos que si bien estábamos en una curva ascendente, pero que, digamos, mantenía cierta estabilidad y se mantiene, digamos, cierta estabilidad. Lógicamente, la cantidad de casos activos que vamos teniendo en el día a día, en los registros que hacemos de toda la zona, de lo que es principalmente el departamento de Río Cuarto, más allá que estamos al tanto de todo el sur, vienen estando, digamos, estables en sí en la cantidad de números activos y contactos estrechos en aislamiento, obviamente con altas generadas en recuperación de los pacientes, pero con cierta estabilidad y no un aumento desproporcional. Sí logramos ver de que aquellos que son positivos tenemos mayor internación en estos últimos 7 días, 10 días, se ha obviamente complicado un poco más, digamos, lo que es la internación del área crítica como del área de piso de internación común. ¿Esto tanto en el sector privado como público, doctora? Sí, es algo que lógicamente nos pasa a todos por igual. Probablemente en el sector privado incluso tengan más pacientes incluso de Río Cuarto. Nosotros en el hospital estamos teniendo, siendo hospital de tercer nivel de complejidad y referente de toda la zona sur, de los 4 departamentos, los 4 COE, obviamente aceptamos pacientes de todo el interior y tenemos un predominio lógicamente por el hospital que es de toda la zona, de toda la región de los 4 COE, que es principalmente ya sea para sala como para área crítica y también lógicamente una gran proporción de pacientes mutualizados. Eso es lo que logramos ver. No tenemos así tantas cantidad de pacientes que sean oriundos de acá de la ciudad. Doctora, el objetivo es que se vayan liberando camas en la medida de lo posible, que se posterguen algunas prácticas o algunas cirugías que no son estrictamente urgentes. Es algo que en general en las épocas de emergencia y de emergencia sanitaria se ha realizado. Es muy probable que quizás llegue un momento en estos días en donde tengamos, digamos, que llegar a esa situación. Lógicamente que será algo consensuado desde el Ministerio, cuál será la indicación y las pautas a seguir. En el mientras tanto seguimos funcionando y vamos a seguir funcionando de esta forma. Hay patologías lógicamente que no las podemos frenar y que van a seguir estando, ¿sí? El politraumatismo y las patologías agudas, infecciosas, abdomen agudo, es algo que ya no lo vamos a poder programar, así que sí, obviamente seguro quizás se puede avanzar sobre la patología o la cirugía electiva, que siempre es, digamos, a la que se recurre en las épocas de emergencia. Doctora, se habló mucho de algunas particularidades de esta segunda ola por ahí que contrastan con lo de la primera. ¿Ustedes los cuadros que están viendo de pacientes con COVID son similares a los de la primera ola? ¿Están viendo características distintas? Mira, la característica que se está viendo en esta segunda ola es que sí hay un compromiso de pacientes un poco más jóvenes. Quizás los pacientes que están afectados, hay una gran proporción que puedan estar entre los 50 a 40 años,
y anteriormente, digamos, eran edades más avanzadas. Sí, es una particularidad de esta ola. ¿Y con cuadros complicados esos pacientes más jóvenes? Con cuadros complicados, en los pacientes más jóvenes sí. También es algo extra, si bien no son tantos, por lo menos en el hospital no tenemos nosotros pacientes, digamos que sean en mayor cantidad o proporción jóvenes, pero los jóvenes que tenemos sí son con cuadros complicados, son pocos, pero con cuadros complicados y sí se remedia esto en otros sectores privados. Doctora, el principal problema, el principal foco de contagio siguen siendo las fiestas clandestinas, las reuniones sociales, la noche. El principal foco está demostrado que sigue siendo fuera de los espacios de trabajo, fuera de los espacios de enseñanza, fuera del hospital. Es principalmente dentro de nuestras relaciones sociales. El margen, principalmente, los mayores porcentajes de contagio se dan en un rango entre pacientes que van entre 25 años a 45 años, que son principalmente una etapa que habla de aquellos que son una franja de trabajadores, pero más allá de eso, tiene que ver con las relaciones sociales, que es en las estadísticas, digamos, los números que se pueden recabar, tiene que ver con las relaciones familiares, con las relaciones sociales, con el entorno, no tiene que ver puntualmente con el trabajo en sí. Eso ya está demostrado, es lo que nos enseñó, digamos, el año pasado, la evaluación que pudimos hacer en el trabajo y en los espacios de salud o en los espacios escolares nos cuidamos más. No así dentro de la familia y dentro del núcleo afectivo de amigos. Doctora, la última, ¿qué evaluación hacen del proceso de vacunación? Da la sensación de que empezó a tomar otro ritmo, ¿no? Sí, ya desde el comienzo, ya a fines de marzo y comienzos de abril, digamos, se están recibiendo mucha mayor cantidad de dosis, no solamente de vacunas de Sputnik, sino también AstraZeneca o Sinopharm. Son las tres vacunas que estamos manejando, que estamos colocando. Precisamente hoy llegaron vacunas desde Córdoba, desde la Cámara de Córdoba, a nuestra Cámara de Vacunas del hospital, y hoy se hizo la distribución precisamente con los otros hospitales del corredor, que son Carlota, Huinca y La Bulaye, y bueno, se va a distribuir lógicamente también a la ciudad, a Río Cuarto, y mañana se comienza la distribución en todo el día a todo lo que es el departamento de Río Cuarto y Juárez Selman. Doctora Alanis, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias. La doctora Valeria Alanis, titular del COE regional. Bueno, hay más casos complejos de jóvenes, ¿no? Sí, es un dato de esta segunda ola, ¿no? Y decía que si bien hay un crecimiento, no ha tenido una suba tan exponencial la cantidad de casos diarios, pero sí hay atención porque las clínicas, el hospital, los sanatorios tienen gran cantidad de camas ocupadas por otras patologías, lo cual limita bastante la posibilidad de atención de los cuadros más graves del COVID. Se está tratando de reorganizar y de reprogramar algunas prácticas para que se liberen algunas camas y no se llegue a una situación más compleja aún. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos. Enseguida volvemos aquí en Entre Líneas.